Y bueno, pues eso, vamos a pasar a París-Niza, que tenemos mucha tela por cortar. Y comenzamos rápidamente por el palmarés, una carrera que ha ganado las dos últimas ediciones Jorgenson, que este año cambia a Tirreno Adriático, el 2023 Pogačar, Primož Roglič y 2 años también consecutivos de Maximilian Schachmann. Ojito con el alemán que esta carrera se le daba muy bien. Creo que este año no corre, no estoy seguro. Y pues aquí tenemos la primera etapa jugosita, ¿no, César? Sí, me recuerda un poco a la etapa del año pasado que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero la gente no se esperaba lo que llegó a pasar, que fue un ataque de Van der Poel, Pogačar, Vingegaard y Evenepoel a la vez. Es cierto que este año no corre ni Van der Poel ni Pogačar, entonces pues no va a haber un ataque de ellos, pero sí que lo puede haber de algún otro corredor que lo intente, viendo cómo fue la primera etapa del año pasado, que al final son 1.700 metros de desnivel acumulado y el último circuito se sube 2 veces la última cota y la última se corona a 11 kilómetros de meta y entre que hay la bajada y eso, pues puede ser interesante. Desde luego que no va a ser una etapa típica del sprint, va a ser bonita de ver y no, pues no sé, los sprinters más puros, por ejemplo, en la Star List así. Ya no hay muchos, porque no es un recorrido muy bueno para ellos, pero Bauhaus, Dainese, Bamuden, alguno de estos más puros, pues no tienen oportunidades. Sí que Girmay, por ejemplo, Cocard, Vandenberg, Watson, Axel Zinger también, pues estos sí que pueden disputar la victoria de etapa y luego, en caso de que no, pues que haya ataques, que se rompa la carrera, que lleguen algunos por delante, pues siempre están, aparte de los líderes de la general que se puedan meter en esos movimientos, pues corredores más clasicómanos tipo Bacek, Dorian Godón también, aunque también es muy rápido, también podría hacer buen resultado de sprint. Iván Romeo, que está corriendo muy valiente. Bueno, desde el año pasado ya está corriendo muy valiente, pues yo creo que lo va a intentar. Entonces va a ser una etapa bonita de ver y para nada predecible, yo creo. Mójate, Gustavo. ¿Quién piensas que va a ganar la primera etapa de París-Niza? Yo veo una imagen, bueno, veo, ¿no? Como lo estábamos comentando, la escapada del año pasado, tal. Corredores que se pueden meter, probarlo así de segunda fila, más o menos, como Romeo, con Martínez, con Basek, y luego el francés, el Lenny Martínez, también, y el colombiano. Yo creo que son corredores que se pueden buscar ahí una fuga, se pueden entender bien, le pueden dejar un poco de margen, no mucho, y se la pueden jugar, ¿eh? Pero si me tuviera que mojar a un corredor a ganar, se hablaría de Godón. ¿El colombiano que has dicho? Sí, ¿Quién Daniel es? Felipe Martínez. Ah, DFM. DFM que esta Sí. temporada parece ser que lo hemos recuperado un poquito, igual que Van Edvel. Y ojito que interesa que se sumen más gente ahí a los líderes para poner un poco más interesantes las cosas, aunque bueno, pertenece a uno de los equipos, ¿no?, que tiene una estructura más potente, ¿no?, como Red Bull Bora. Vale, me has dicho al final Godón, Sí. porque ha entrado última hora Samuel Watson en Ineos. Os quiero preguntar, ¿qué pensáis? ¿Quién es más veloz, Godón o Watson? ¿Y quién sube más, Godón o Watson? Gustavo. A ver, yo creo que es más rápido Godón, ¿eh? Y sobre todo con más dureza y esto, y que sube más Godón. Yo prefiero Godón que Watson. Godón a tope. César. Sí. A ver, depende un poco del estado de forma, del tipo de recorrido, del tipo de carrera, no sé, pero siendo París-Niza en Francia, campeón francés Godón, Watson es un poco más Más irregular a inglés. veces. Más inglés. Sí, sí, pues yo creo que apostaría por Godón, porque Watson es rápido, pero no tiene tanta regularidad y Godón, como también es bueno, o sea, no solo se caracteriza por ser rápido, sino que también es bueno en subidas cortas, en carreras un poco más duras.
pues parece que no es tan rápido, pero en realidad sí que lo es bastante rápido. Y después de un final así explosivo y frenético, yo creo que lo puede hacer bien. Watson también, pero me gusta un poco más Godón. Vale. Pues si queréis, pasamos a la etapa 2, que esta sí que sería la única clara que podría, bueno, que podría llegar a un sprint, ¿no? Suponemos que sí, porque eso, hemos dicho que la lista de velocistas no son tan puros, sino que son velocistas que al menos suben algo, ¿no? Y tampoco son tan rápidos, por eso, porque los perfiles no son, excepto este, el resto de perfiles va a estar complicada la cosa, ya lo hemos visto en la etapa 1. Y bueno, decimos favorito en esta etapa, ¿Girmay os parece el más rápido o Fretín, por ejemplo? Entre los dos debería estar, o sea, no sé, Gustavo, ¿tú qué crees? Yo creo que entre Girmay y Fretín y los otros ya me escalo por debajo, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo, ¿eh? Yo creo que Girmay es el favorito, Fretín y luego ya los otros, como hablas. Puede dar una sorpresa, pero difícil que puedan superar a Girmay y a Fretín. Se están bien colocados y los equipos trabajan para ello. Y además que los dos tienen lanzadores buenos, porque Fretín, Sí. que intuyo yo que sería la baza para este equipo, tiene a Cocar en las filas para apoyarlo, Y a Ben Thomas también. a Ben Thomas Y y a Alex Girmay. Kirch. Y Alex Kirch, que el año pasado lanzaba a Pedersen. Vale. O sea, es muy bueno en colocación. Ben Thomas es muy, muy buen rodador, o sea, que te puede colocar delante también. Y Cocar, pues también tiene mucha experiencia en sprints y esto. Entonces, Fretín tiene un buen equipo y luego Girmay. Girmay tiene a Luis Saski, a Sheehan, a Guillem Bovan, Mathis Lubel, Ryan Mullen y Van Asbroek. Sí, o sea, van 100% con él. Yo creo que va a estar un poco entre ellos dos. Sí, probablemente. Lucha de los dos equipos y sí. Dice Tío Gilito que Cesbol. Yo Cesbol, la verdad que en una etapa tan llana, hombre, sí, puede pillar top 10 porque hemos visto eso, que la nómina de sprinter no es tan amplia, ni tan de calidad, ni tan pura, pero yo veo a Cesbol en finales con repechito, algo así parecido a Godón, ¿no? A lo mejor no tanto, pero ¿no? Pero algo de nivel que tenga anteriormente, ¿no? Sí, o sea, no tanto como Godón, pero sí que es cierto que le va mejor la primera etapa que la segunda, porque tiene un poco más de dureza. Yo creo que también. Claro, Godón sube un poco más con más desnivel acumulado. Ball, pues en esfuerzos así más de subidas cortas o clásicas, ¿sabes? No tanto de media montaña, Godón sí que es un poco más de media montaña. Pero sí, yo a Ball lo veo como candidato a hacer un buen puesto, sobre todo en la primera etapa. Y en la segunda etapa, pues quizá pueda rascar el top 10, pero no lo veo para ganar ni para estar disputando. A ver, obviamente, o es un corredor barato y podría entrar en el equipo perfectamente, porque algo de punto, en teoría, debería rascar. Sí, unos 30 puntos te puede rascar entre las dos primeras etapas perfectamente, si le sale bien. Y pasamos a la etapa 3, la crono por equipos. Lo que pasa que me disgusta que solo tenga 24 kilómetros, porque creo que las diferencias van a ser casi mínimas. Gustavo, ¿quién piensa que puede ahí en la crono por equipo quedar por delante? A ver, hay varios equipos muy potentes para esta disciplina, pero yo creo que se la van a jugar entre el Bismarck, Ineos y el líder Trek. Creo que va a estar Bismarck que la va a ganar, ¿eh? Ojito con Jayco, que es un equipo que normalmente no se mete dentro de las ecuaciones, pero es un equipo que también lo ha hecho bastante bien y ahí lo vimos que no sé si fue segundo, ¿no? De la crono que se hizo en Mallorca, ¿puede ser? Sí, pero para esta carrera no traen tantos. Bueno, traen buenos rodadores también, pero no llevan el mejor equipo para contrarlo por equipo, ¿eh? Yo creo, por ejemplo, Bisma va con Jonas, Bruno, Affini, lleva Campenaes, lleva auténticos contrarrelojistas, ¿eh? Sí, pero fíjate, cuando ganó, que quedó tercero, quedaron terceros. Red Bull Bora venía con Evenepoel, Lipovic, Dens, Van Gils, Cattaneo, Lorenzo Finn y Gianni Moscon. Y Jayco traía a Engelhardt, a Kringsen,
a Matthews, a Satterling, a Kobe, a Jules Jensen y a Donaldson. O sea que tampoco es que tú digas... Ya, eso es un sí. equipazo. Y quedaron terceros a 16 segundos en una crono de 23 kilómetros. Bueno, 16 es verdad que... Christensen es buen rodador, Sutherland Sí. es un buen rodador, Matthews Eso sí. también es buen rodador, Jules Jensen es buen rodador. O sea, es cierto que no es el mejor, no era el mejor, no era... Se hicieron un poco de sorpresa el buen rendimiento que tuvieron, pero sí que es cierto que es un equipo que suele hacer, se le suele dar bien esta disciplina, no sé, tendrán pues entrenadores o la practicarán más o le tendrán pillado el punto un poco, porque sí que lo suelen hacer bien. Por eso decía, y además que para esta carrera traen a Dulbridge, que sí que es también un especialista o era un especialista en esta disciplina y rueda muy bien. Repite Donaldson, repite Shatterling, y es verdad que ahí cambian algunas piezas como Luka Metzger, Kellan O'Brien y Patrick Amber y Ackerman, claro. Ackerman Sí, ahí pues claro, no les tiene coge mucho. un poco más Mesgek, Ackerman, porque es más para el sprint. Pero bueno, aún así no siguen teniendo mal equipo. No los veo para nada en el top 3 y basta con decirlo para que luego lo hagan, pero bueno, yo creo que va a estar entre Lidl Trek, tiene un equipo muy fuerte, aunque se ha tenido que bajar a última hora Skate Moss, que no sé si lo visteis, que Sí, no va a correr. lo he visto, lo he visto. Bueno, Lidl Trek es equipazo con Ayuso, que es muy bueno en crono. Y luego Sotheby's también, súper potente. Krag Andersen, Matías Balsik, o sea, tienen un auténtico equipazo y porque les falta Skate Moss, que si no ya tienen el pleno. Y detrás de ellos, pues UAE viene un poco más flojo esta vez, porque se ha bajado Almeida a última hora también. Y yo Escúchame, creo que entre estos equipos así más grandes las diferencias no van a ser tan significativas, pero sí que es cierto que hay algunos equipos que vienen más flojos y que pueden dejarse más tiempo. Por ejemplo, yo creo que Bahrein va a sufrir. Sí, Bahrein estoy viendo, bueno, lo estamos viendo ahí en la lista, que Bauhaus, Caruso, Niklas Art, Kradek, Paschen y Robert Stannard. Sí, yo creo que no han apostado mucho por eso y veremos cuánto tiempo pierda Lenny, pero no sé, más de 40 segundos no lo creo, ¿no? Pero es que 40 segundos después recuperarlo va a ser muy Sí, sí, complicado. sí. Y además es que el año pasado yo creo que se dejaron más tiempo algunos equipos. O sea, yo creo que puede haber diferencias de minuto y medio incluso, con algún Joder. equipo un poco más flojo. Bueno, algún equipo como yo que sé, como Total Energies, ¿no? Pero Por ejemplo, yo creo que entre un Bahrein y un Trek puede haber casi minuto y medio. bueno, hay que decir que en esta contrarreloj los tiempos de la etapa lo dará el primero, pero los tiempos de la general, cada uno el suyo cuando llegue. Eso hay que tenerlo en cuenta. Que en esta ocasión no, porque los tres equipos, ¿no?, más potentes son o llevan varias bazas, entonces ahí no. Pero podría haber algún equipo con algún especialista que no tuviese un líder así top para la general y que enviase lo más rápido posible a ese especialista y que lo dejaran solo. Esta gente no, porque son Visma, Ineos, Lidl. Obviamente van a arropar a sus líderes y seguramente no los dejen llegar solos a meta. O si tiene un especialista como Sotheby's, no creo que pase de Ayuso y vaya a conseguir, a intentar conseguir la etapa. Pero sí, tendremos una etapilla. A mí eso. Me ha faltado un poco de kilometraje, pero bueno, así por lo menos también vemos la disciplina de por equipos, que no es tan usual en el calendario de ciclismo. Y pasamos a la etapa 4. Pues etapa 4, primera batalla entre, bueno, quitando lo que se pueda ver en la etapa 1, algún movimiento así, pues que veamos pues un poco de acción quizá entre algún nombre de la general, que puede que sea anecdótico, quizá no, pero la etapa 4 será la primera en la que sí que cara a cara pues veremos pues a Vingegaard, a Ayuso, a Lenny Martínez, a Oscar Onley y todos los favoritos luchar.
Yo creo que también por la victoria de etapa, creo que la posibilidad de fuga es baja porque es una etapa fácil de controlar, muy llana al inicio. Y bueno, no sé muy bien cómo está la predicción del tiempo para estos días o cómo puede ir cambiando, pero también puede afectar en caso de que no sea bueno, pues o sea, que se endurezca un poco la etapa. No lo sabe la gente del tiempo como para saberlo nosotros. Ya. Entonces, bueno, el final es muy empinado, los últimos 2 kilómetros son como al 10-11%, y, y yo creo que veremos, o sea, victoria de etapa, no creo que sea bien que Vingegaard. O sea, yo apuesto más por Ayuso, por Onley, por ejemplo, o incluso Lenny Martínez. Sí, corredores más rapiditos, yo creo que aquí tampoco Sí, Jonas creo va a que no va hacer a ser algo. suficientemente duro como para que Vingegaard... Que a ver, sigue siendo de los mejores Vingegaard, Sí. pero no sé, no viene tan rodado y yo creo que se lo tomará con un poco más de calma. O sea, yo creo que se esperará un poco al final y en el final, pues, en teoría hay otros corredores que son más explosivos que él. Bueno, más explosivos que él a esta altura de temporada, porque luego llega el Tour de Francia y Vingegaard es de los mejores del mundo en subidas cortas también. Ujú. Eso ya lo sabemos todos. Ya lo Pero vimos el año pasado. ahora, estando al principio de temporada, yo creo que esta etapa le favorece un poco más a Ayuso, Only, Lenny Martínez e incluso Daniel Felipe Martínez, quizá, Bauquelin, bueno, todos los que están en la Star League, así. Nos decía tío Gilito que si pica un poco para arriba la crono. Fíjate que yo creo que el perfil está exagerado porque pone 200 metros de desnivel y 200 metros en la cuesta de mi casa. O sea que Sí, nada, sí, es muy poco, es muy poco. O sea, es muy poco. un par de subiditas que son muy suaves, o sea, no va a dar para que los escaladores pues saquen un poco ventaja, los equipos que tengan más escaladores, o sea, no va a penalizar a los más rodadores mucho, es muy suave. Gustavo, para esta etapa 4, hombre, yo intuyo, ¿no? Que hombres como Cesbol, como Godón, ¿no? Rapiditos que pueden subir algo, yo intuyo que no estarán en la ecuación de ganador de etapa, ¿no? ¿A quién ves? Yo el corredor que veo que puede ganar esta etapa, que es muy buen rematador, es Oscar Ole. Y entre él y Lenny Martínez, con ese rush final que tiene. Sí, sí, yo lo veo igual. Y añadiría a Ayuso también, que ha ganado a Only. Sí, sí, también, pero esa rampa es que es quizá a lo mejor es un poco de porcentaje demasiado para Ayuso, ¿eh? Para rematar el final, ¿eh? Ya, puede ser, o sea, Sí, sí, es mi ya. mi Ayuso es manera de rápido, verlo, ¿eh? Pero bueno, pero que entre los tres se la van a jugar. sí. Yo creo Esperemos. que son así los tres nombres. Es que yo creo que después de Vingegaard, bueno, o junto a Vingegaard, son Ayuso, Only y Lenny Martínez, son los que creo que deberían estar más fuertes en estas etapas, o sea, en las subidas. Esa es mi sensación antes de El empezar la último, carrera. No el sé último vosotros. kilómetro es de 12,8% de esta etapa 4, ¿eh? O sea, que es una A ver, rampita eso es muy que... duro, ¿eh? Sí, sí, que el porcentaje justamente está concentrado en casi Hablamos todo la en el media, último ¿eh? kilómetro. Sí, 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 Gustavo. por eso hablamos de la media de un 12. Que hablamos que Sí, de la media es un 12, que puede haber rampas. No lo he mirado exactamente, pero se pueden ir al 16, 17% sin ningún problema, ¿eh? Sí, por eso. Que va a ser duro el último kilómetro. Y Sí, sí, va pasamos a a la estar bien. etapa 5, que la etapa 5 ahí la vemos también, con muchos puertecitos al final. ¿Veis el mismo entonces desenlace que la etapa anterior? Eh, aquí ya creo que podría haber, no sé si algún tipo de táctica diferente, por ejemplo, o fuga o anticipaciones o algo, porque al final no es tan duro. Y en París-Niza a veces en etapas así se suele ver escenarios donde hay anticipaciones y se mueven en las penúltimas subidas corredores que están un poco más lejos y luego al no ser tan duro el final, los líderes se miran un poco más y puede haber algún escenario un poco más impredecible. De todos modos,
yo creo que el final no es tan empinado, no creo que pueda haber diferencias entre Ayuso, Vingegaard y etcétera, porque no creo que ataquen, o sea, que antes se atrevan o que consigan hacer diferencias. Aquí corredores que suben los veis capaz de llegar porque son muritos, son cortos, de 2 kilómetros, de 4 kilómetros, de 3 kilómetros. Eso, podía llegar un Girmay, un Godón, Bueno, un Girmay, desde luego que no, me parece demasiado duro. Depende de cómo planteen la carrera los favoritos. O sea, si no hay mucha acción por parte de los nombres importantes en la penúltima y la antepenúltima cota, yo diría, yo creo que algún corredor, Godón lo veo al límite, depende de la forma que tenga, no lo sé, pero algún corredor, pues un Romeo que se pueda anticipar, que pueda ser valiente, o alguno... Fabio Kristen, por ejemplo. Bueno, Sí, Fabio Cristi, sí, alguno de estos, así más clasicómanos. Bacek quizá, aunque, bueno. Pero yo creo que sí, que será principalmente escaladores y algún clasicómano o puncher que se pueda meter ahí en la lucha de la etapa y con posibilidad de posible sorpresa. O sea, yo creo que Romeo en esta París-Niza va a ser bastante valiente. Yo creo que en la etapa 1 puede mostrarse y creo que en esta etapa 5 también quizá tenga alguna oportunidad y sobre todo la etapa 6, que, bueno, que hablaremos ahora. Tampoco me voy a adelantar. no nos adelantamos porque estamos Nos ya en la etapa adelantamos. 6 y parece esta que tiene un poco menos de desnivel y el final pues termina tras un descenso con un kilometrillo un poco menos será de llano. O sea que Sí. quien corone por el puerto prácticamente puede tener la victoria en el bolsillo. Sí, yo creo que esta es la primera, o sea, la etapa de todas las que hay en las que los que busquen alguna fuga van a estar más centrados. Porque está ya en el medio de la carrera hacia el final. Al principio hay alguna subida que se puede formar una buena fuga. Y tampoco es una etapa que quieran controlar ni los equipos de la general ni los sprinters. Entonces yo creo que es una posibilidad de la fuga. No sé. Por ejemplo, Gustavo, ¿tú crees que habrá algún equipo, por ejemplo, Ineos con Godón, que se empeñe en controlar o algún otro equipo que tenga posibilidad, pues un Q36.5 con Fabio Kristen, alguno de estos equipos, o incluso el propio Girmay, no sé cómo podría desempeñarse en este final, o fuga con los Romeo, Lemnesund también, que estuvo con Romeo en la fuga, y yo creo que más bien fuga, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo esta etapa, como también la 5, yo veo que estas dos etapas son para el equipo Ineos, ¿eh? Tanto porque si tú ves, por ejemplo, el equipo que va a Ineos, va con Carlos Rodríguez, Bokeland, Ollane, Joshua Tarling, Godón. Son corredores, depende cómo acabe la contarlo por equipos, variará así las etapas. Porque pueden jugar a muchas bazas, pueden llegar a jugar hasta con 3 bazas. En escapadas, con Carlos Rodríguez. Son etapas que dependerá mucho de contarlo por equipo, ¿eh? Pero sí, la veo para Godón también. Que puedan trabajar, salvo que esté en la clasificación muy apretada y se la puedan jugar con alguno de ellos en el último descenso o adelantándose. Ya que has sacado el nombre, Carlos Rodríguez, ¿qué esperáis de él? Porque en la Provence estuvo bien, pero no sabemos cómo en una carrera World Tour puede hacerlo el del Muñeca. Yo creo que va a estar un poco más discreto en la París-Niza, la sensación que tengo. También Sí, quizá un poco el clima, que suele ser un poco peor, tampoco le favorece tanto. Y yo creo que, o sea, no me lo espero a mal nivel, pero tampoco me lo espero por delante de, por ejemplo, Oscar Only. Yo creo que puede estar ahí 10º, más o menos. O sea, discreto, pero regular. Es lo que yo me espero. Décimo subido para arriba. Yo lo veo incluso un poquito menos, ¿eh? Yo Bueno, creo que esta carrera tampoco hay tranquilita. tantos nombres, ¿eh?
Hombre, si decimos Vingegaard, Ayuso, Lenny, 3, Olli, yo creo 4, que incluso Baquelán, ¿no? Podría estar ahí, por delante, 5. yo creo. A ver, déjame que mire la chuleta. McNulty, que es el que ha entrado por 6. Almeida. Tejada ha empezado bien la temporada. Bueno, Tejada yo lo veo ya a la altura de Carlos Rodríguez, yo creo. Sí, luego Blasov, tiene a los Martínez también. Tienes varios ahí. Sí, Blasov, Daniel Felipe Martínez también, 7. O sea, ya van Lenny. 7. Pero eso, que yo lo veo ahí, bueno, pues, sí, rondando el 10º. Se puede estar en Sí, el sí. top 10, yo creo. podría ser. Además, le da ventaja la crono por equipos, o sea, va a hacer buen tiempo, porque Ineos tiene muy buen equipo para la crono por equipos, y eso le puede dar alguna ventaja con respecto a rivales por el top 10. Por ejemplo, quizá contra Tejada, pues saque un poco de tiempo, contra David Godú, contra el propio Lenny Martínez, aunque bueno, luego él sí que se toque la montaña, ve mejor a Carlos, o sea, a Lenny Martínez que a Carlos Rodríguez. Pero que entre la buena crono por equipos y que este año pues ha empezado un poco mejor, yo creo que puede estar ahí en el top 10. Yo en la crono por equipo no sé si llegará con los que lleguen primero, ¿eh? No lo sé. Sí, no, yo creo que la idea de Ineos va a ser mantener a Sí. Only, a Baquelán y a Carlos Rodríguez en el final. Sí que es cierto que si luego hace un sprint Oscar Only y le saca 3 segundos o 4, pero que no lo van a dejar ahí descolgarse en la crono. O sea, no Vale, creo. vale. Se me extrañaría. Pues pasamos a la etapa 7. Final en Auron. 7 kilómetros, 4 al 7% de media. Mismos nombres, algo que añadir, ¿no? Porque hemos estado hablando sobre los favoritos, sobre la montaña, escaladores. Escapada no creo, ¿no? Bueno, el año pasado fue escapada. Sí, pero yo creo que no, ¿no? Bueno, empieza con subida. Si los equipos de la general no se empeñan tanto en controlar, un grupo fuerte se puede ir por delante, como el año pasado, similar. O sea, yo esta etapa también le doy opciones a la escapada. Hostia, yo no. Yo no le doy opción a la escapada. ¿Y tú, Gustavo? ¿Tú le das opción a la escapada aquí? Yo aquí tengo una pregunta. ¿En los tiempos de meta hay bonificación de segundos en esta etapa? ¿Lo Sí, ¿no? sabéis? Sí, Sí, hay parece que en sí, ¿no? todas, ¿no? Sí. En teoría, sí. Entonces yo esta etapa la veo, depende cómo esté la clasificación. Si está Claro, muy también es ajustada, cierto. claro, el equipo del líder dejará que la escapada se vaya. No le Claro, pero es interesará que le que puedan puntuar. también, es que siendo París-Niza y estando la última etapa que siempre decide o siempre es clave, puede que sean más conservadores algunos de la general, ¿eh? No lo tengo tan claro. Y tampoco es tan dura la subida final como para marcar No. diferencias. Puede que los equipos digan, no nos compensa gastarnos tanto hoy para lo que viene mañana. No lo tengo tan claro. A ver, eso. Vingegaard, si no salta aquí, pues no salta a ningún lado. Bueno, Porque la última etapa, yo creo. la última etapa que ya vemos aquí en imagen, bonita etapa y además cortita, 129 kilómetros. Siempre suele ser, ¿no? Una de la etapa final de París-Niza siempre suele ser casi siempre un show, un espectáculo. Desde lejos se rompe todo, pelotón, grupo. Empezamos con el Col de la Porte en el kilómetro 49, se corona, pero se empieza a subir casi desde el 20. Y después seguiría un largo descenso, que eso parece que no, pero también ayuda a la fuga, a que haya más ataque, porque el descenso al final te desgastas menos. Y después 2 puertos más de primera, un repechito por mitad también y un murito que será de 1 kilómetro en Niza, sí, de 1,4 en Niza, ya para llegar a meta. ¿Esperáis también que se rompa todo, que haya vuelco la general como casi todos los años, Gustavo? Sí, yo esta etapa, como decía César, se la veo para Vingegaard. Si viene fuerte, si está detrás y quiere romperla, la típica etapa que puede atacar de lejos y jugar él solo, ¿eh? Porque un equipo
tirando detrás es difícil quitarle tiempo a Jonas, en esta etapa. Es una etapa que con fuerza lo puede hacer, La veo para él. Depende cómo sea la clasificación. Hombre, a ver si tendría alguno, ¿no? Por delante de su equipo, ¿no? Que le ayudase, porque Sí, irse desde pero el Col de la Por solo, claro, eso es no, complicado. en el Laport no, pero en el otro que son de 6,7 al 6,4, Sí. el Chateauneuf, Col del... Exactamente, Villeneuve. Ese está bien irse ahí, Estamos hablando a 60 kilómetros de meta, ¿no? Más o menos. No llega casi. Sí, no, sí, a menos de 50, sí, algo así. Sí, a 60 y con 4 subidas entre medio. Hay poco tiempo para que le puedan trabajar los equipos. Poco ya no hay. Claro, bueno, y eso, y el equipo que quede, Sí. que a lo mejor, dependiendo de cómo jueguen, ¿no? En el primer puerto y ya en el segundo, como tú dices, que ya sí que sería más... Yo veo a Ineos. El equipo que puede controlar con los corredores que lleva es Ineos. Un poco. Ineos es que eso, está siendo o puede ser un equipo muy divertido, por eso, porque tiene varias bazas, puede tirar corredores por delante que hayan perdido tiempo y puede ser muy bonito por eso, porque al final también un aspecto de la fuerza o que te da la fuerza en la táctica es el número de corredores, o sea que Ineos, hemos hablado de esas 3 bazas principales, ¿no? Bockelón, Only y Carlos Rodríguez, y algún corredor más, ¿no? Que se puede añadir dependiendo de la etapa, sí, o sea que puede ser muy divertido. Y si queréis ya, pues empezamos a hablar un poco del fantasy sobre París-Niza. Sí, yo quería comentar una cosa, es que Comenta. creo que puede que Ayuso sufra un poco en esta etapa por el tema del equipo, porque antes tenía a Skelmos y quizá entre Skelmos y Vacek se podía arreglar hasta el final, y Skelmos que podría estar con él casi hasta que quedasen 10 corredores o así en el grupo, o incluso más. Pero ahora sin Skelmos veo el equipo un poco más flojo para una etapa tan dura y tan selectiva como va a ser esta última. Y claro, todo depende de la situación de carrera, pero en caso de que llegue como líder, lo va a tener muy complicado para defenderlo frente a Ineos, frente a Vingegaard. Entonces, yo creo que ahí es donde puede flojear un poco el líder Trek. Yo lo que haría sería poner a la gente de Lidl, bueno, guardarte a Bacek, pero poner ahí a Soren Andersen o a Skuggins o a Kamna o a Soderbeest y ponerlo ahí en el largo descenso, que ahí intenten lanzar la carrera y prácticamente eso. La buena defensa es un buen ataque. O sea que intenta... Sí, completamente. O sea, si Ayuso consigue hacer un ataque, irse solo por ejemplo, con Vingegaard, pues es una situación que le favorecería, porque Vingegaard colaboraría con él hasta la última subida. En caso de que, bueno, dependiendo de que fuera el líder, que no. Claro. Pero eso, que hay aquí es una etapa muy complicada y sobre todo si vienes del líder es muy difícil mantener el liderato y muchas veces no quieren venir como líderes. Los ciclistas prefieren llegar siendo segundo en la general a siendo primero a la última etapa de París-Niza. A 3 o a 5 segunditos del líder y ya que decida la última etapa. Sí, Me mola. Eso, pues en el fantasy es verdad que ya se ha quitado Almeida, que le ha quitado un poco, ¿no? de chicha a la cosa, porque era el tercero de 1200. Y después ya, pues ahora nos quedan corredores de 1000, Bockelón, Girmay, Onley, Carlos Rodríguez, después 800 ahora McNulty, Lenny, Blasov, que hemos hablado un poco de él, y ya un poco ya, pues corredores de segunda, ¿no? Como Bache, Pablo Castrillo, Tejada, Cocar, Soler, Bauhaus, Godón, Godú, Romeo, DFM, Aular. ¿Cómo planteáis esta estrategia? Yo creo que Vingegaard, a pesar de no tener una carrera favorable en cuestión de perfiles, yo creo que debe llevarse. Gustavo, ¿Vingegaard sí o no? Vingegaard sí, también. Completamente. Hay que confiar en el danés, ¿no? A pesar de que todavía no ha debutado. Y bueno, los 3 últimos años, la primera carrera de vuelta por etapa que ha corrido siempre la ha ganado. Es verdad que no es lo mismo o Gran Camino que París-Niza, pero bueno, ahí dejo el dato.
César, tú, Vingegaard, casi obligatorio, ¿no? A ver, yo creo que sí, porque es que incluso aunque que no gane, yo creo que va a dar suficientes puntos. O sea, esta París-Niza es una París-Niza en la que, bueno, si ya de por sí suelen ser los corredores de la general los que dan más puntos, en esta todavía más, porque a partir de la etapa 4, la 4, la 5, la 6 quizá no, la 7, la 8, va a ser todo nombres de la general, incluso la crono por equipos. Los Ineos, los Visma van a estar delante, van a puntuar. Incluso la etapa 1, si hay alguna sorpresa, pues los de la general algún puntito pueden hacer. Entonces, yo creo que Vingegaard es casi fijo prácticamente, a no ser que quieras probar alguna combinación más arriesgada o algo. Y luego Ayuso también por estado de forma y por cualidades. Y luego yo veo también a Only y a Lenny Martínez, a los dos los veo muy bien. Y yo casi que para hacer el equipo escogería 3 de esos 4 porque no caben los 4 a la vez. Y luego yo personalmente relleno con Daniel Felipe Martínez porque me gustó cómo lo vi en Algarve. Es una carrera que le viene bien los perfiles que hay y también tiene buen equipo para la crono por equipo. Entonces yo creo que Interesante. sí, yo apostaría por una táctica así de muchos corredores de la general, sobre todo. Sí, yo por ejemplo iría ahora mismo con 5, vamos a decir así, sí, yo creo que con 5 para la general. Obviamente todos los caros no me caben, entonces hay alguna ahí bueno, que puede ser top 10 o no, o puede ser top 15. Pero bueno, nos preguntaba también Tío Gilito que si vemos alguno de 200 que se pueda meter en fugas, proponía Berser. Gustavo, ¿alguno así de 200 que tú digas, pues mira, este lo veo bien, pero para fugas, no... Para fugas, bueno, no tengo yo ninguno cogido para fuga. Yo de 200 voy a decir, puede ser Cepeda, se puede meter ahí también. Pero yo de corredores de 200, yo por ejemplo de momento estoy yendo con Plumers, Cepeda, Rondel, Cesbol y Dujardin. Lo veo corredores asequibles de 200 y que te pueden dar puntos. Bueno, John Izaguirre ahí, que también lo vimos bastante bien en las clásicas y por 200 pues puede que se meta en alguna escapadilla, ¿no? No sé si pierde tiempo después de la crono por equipo. Puede ser que sea uno de los que... O Legnesum. Yo de fugas anotaría, sobre todo para la etapa 6, en caso de que sea fuga, o la etapa 7, que son las dos que yo creo que tienen más posibilidades. Ya anotaría a Raúl García Pierna, a Steinhauser, a Cepeda también, que está corriendo bastante valiente, que no sé si irá más a la general o a buscar alguna oportunidad así atacando en las etapas más duras. John Izaguirre, Legnesum y también Mateo Berser. Y fuera de esos, pues no me convence así ninguno más. O sea, esos son los de 200 que creo que tienen más posibilidades en escapadas. Además, Mateo Berser tiene buena punta de velocidad. Puede, por ejemplo, bueno, porque está Dujardin, es verdad, en la primera etapa. Pero aún así, quizá algún top 20 pueda rascar. Yo creo que son interesantes esos nombres por 200. Iba a Pensando preguntar, en fugas. iba a preguntar que si veíais mejor a Cepeda para el general o a Kian Eddebrooks, pero se ha borrado al final de la lista el belga, que parece ser que está agafado como David de Fórmulo y en el Movistar van a hacer poco. Pues terminamos por aquí París-Niza y